Bueno, continuamos la segunda exposición, corresponde al doctor Lamus, en la cual estamos esperando que se conecte. Él estaba en una reunión muy importante que se iba a desocupar un poquito antes de las 10, así que es por eso que colocamos la primera exposición a la doctora Sepúlveda y después al doctor Lamus. Estamos esperando que se conecte con nosotros. Si le damos un par de minutos, quedan 3 minutos para las 10 para que él se conecte. Si tienen alguna duda, algún comentario, podemos aprovechar esta instancia para poder conversar antes que él se conecte. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes en sus facultades tienen una oficina de búsqueda, no de relación internacional, sino de búsqueda de fondos internacionales? Facultades, no lo tienen en sus facultades. Veo que solamente la doctora Cervantes ha levantado su mano, que es lo que alcanzo a visualizar de acá. Muy pocos. ¿Cuántos de ustedes tienen proyectos financiados con fondos internacionales en su escuela o facultades? Tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Yo creo que hay algunos que no han levantado la mano y que los conozco por algunas otras realidades, sé que sus facultades sí las tienen, porque yo fui alumno de alguna de esas facultades. Eh, ¿Cuántos de ustedes han tenido contacto con algún o han participado en un programa de movilidad internacional? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bastante. Eso es muy bueno. Nueve. Nueve. De esa movilidad, ¿cuánto de esa movilidad ha sido en Latinoamérica? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuánto de esta ha sido en Europa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien. ¿Y cuántos de esos ha sido financiado por algún programa internacional? Esa movilidad que ustedes realizaron. Disculpe, el doctor Lamos acaba de ingresar, cambio. Dos. O sea, el resto entonces ha sido financiado internamente por su propia facultad. Levanten la mano los que han sido financiados por su propia facultad. Un, dos, tres, cuatro. ¿Y quién ha sido un autofinanciamiento? Que eso también ocurre. Que es mucho más sacrificado, pero es cuando no hay fondo internacional, no hay fondo, uno coloca de su propio bolsillo, ¿cierto? Y se financia, se consigue la estadía. Un, dos, tres. Mayoritariamente un autofinanciamiento. Vamos a ver ahora sí. Doctor Lamus, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros. Haré su presentación de manera primaria para que usted realice su exposición. Deme un minuto. eh, Acá está, doctor Francisco Lamus. Compartir. Ah. Bien, doctor Francisco Lamus, él es profesor e investigador del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana en Colombia. Es médico pediatra con maestría en salud pública, ciencia del desarrollo aplicado de educación en profesionales de la salud. Presenta producción académica enfocada en el desarrollo de procesos de investigación, acción en atención primaria, en educación en profesionales de la salud y en desarrollo en la primera infancia. Es colaborador de diferentes redes académicas del mundo y de Latinoamérica y tenemos el prestigioso oportunidad de que él nos va a exponer
su experiencia en la unidad correspondiente al día de hoy. Doctor Francisco Lamos Lemos, nuevamente muy agradecido. Sé que tenía una agenda muy ocupada hoy día, pero se hizo un tiempo para poder compartir su experiencia con nosotros y eso se lo agradecemos mucho, muchísimo. Todo es suyo el plenario. Doctor Lamus, no lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Soto, por la invitación a FEPAFEM, a PAFAM, por pues este tipo de iniciativas. También pues felicitarlos porque creo que es un elemento fundamental de la construcción de liderazgo y de visión en los educadores, en profesiones de la salud. Y pues atendiendo la invitación, lo que pues he querido compartir es una experiencia de caso. Creo que pues mirar hacia atrás, mi vida pues además de haberla dedicado al sector de la salud y a la educación de profesionales de la salud, también ha tenido digamos, un perfil que curiosamente ha tenido muchas relaciones, digamos, con distintos contextos internacionales y digamos que pues he concentrado la presentación en eso, en ver cómo fue haciéndose mi trayectoria en este campo y qué lecciones me fueron quedando en esta, digamos, eh, cosa que fue providencial, porque como trataré de mostrarlo, no es que yo la haya buscado activamente, sino que una cosa llevó a la otra y pues de esa manera va uno familiarizándose y llegando a entrar en contacto con unos elementos que creo que son claves en eso que oye uno tan frecuentemente de pensar globalmente para actuar localmente, ¿no? Siempre me gusta empezar citando a Margaret Mead, ¿sí? Margaret Mead, una pues, profesora de antropología muy célebre en distintos campos, pero uno muy interesante que pues tiene distintas frases. Uso esta de que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que alguna vez lo ha hecho, ¿sí? Entonces, muchas veces, a veces creemos que lo que hacemos de pronto no tiene impacto, o puede que, pero si no lo hacemos, pues nada va a cambiar, ¿sí? Y si hay algo cierto en la historia y en la vida es el cambio permanente y la transformación, las transformaciones permanentes en las que vivimos y si nosotros o no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, pues serán otros los que hagan los cambios y no necesariamente en las direcciones en donde pues necesariamente creamos le va a convenir más a la sociedad. Otro tema interesante que planteaba Margaret Mead fue que le preguntaron alguna vez en una clase que ella dónde pensaba que se había iniciado la civilización y los estudiantes, pues la estudiante creía que le iba a decir cuando se utilizaron determinadas herramientas o se hicieron determinados avances evolutivos que llevaron pues a, digamos, posibilidades cognitivas que marcaron alguna diferencia. Y ella dice, la civilización empieza eh, por allá cuando hay rastros de que em- s- se pudo soldar un fémur, ¿sí? Pues de humanos, de Homo sapiens. Y le preguntan, ¿pero por qué? Porque si un fémur se ha soldado, quiere decir que alguien se tomó el trabajo de detenerse, ¿sí? Probablemente grupos que eran cazadores y recolectores, atender a la persona que herida, ¿sí? O pues que ha tenido el trauma, acompañarla, ¿sí? Darle de comer, de beber, cuidarla de que no fuera eh, pues atacada por los depredadores hasta que el fémur se soldara, ¿sí?
ahí empieza la civilización. Y es me parece que es hasta muy ilustrativo y es una metáfora muy fuerte para recordarnos que el ser humano y sus posibilidades empiezan cuando tenemos presente que somos seres sociales por excelencia, que digamos todo ese tsunami biológico que tenemos en la corteza frontal, digamos tsunami me refiero a esa ola de células que se vuelcan sobre la corteza frontal y las conexiones frontoparietales, se ha desarrollado precisamente por esa misma dificultad, por la dificultad que hay detrás de hacer posible la vida en sociedad. Y eso nos ha permitido un nivel de abstracción y el acceso al mito y al logos, ¿sí? Que se convierten en unas herramientas que transforman la realidad. Como diría Platón, el pensamiento que sale de ahí se abstrae y se devuelve sobre la realidad para transformarla. Esto me gusta a mí mucho trabajarlo siempre introductoriamente con mis estudiantes porque le da sentido pues, a todo. Sí, creo que es el mayor sentido que se le puede encontrar a las profesiones de la salud y a ese camino profesional, el de recordarnos el sentido social que tiene nuestra profesión. Y soy de entre quienes dicen que además pues, de una ciencia, realmente las profesiones de la salud también son fundamentalmente ciencias humanas, ¿sí? Eso me parece clave. Empiezo entonces haciendo referencia a lo que fue mi trayectoria en esto de ir mirando cómo era importante hacer las conexiones internacionales. Yo fui beneficiario de este programa, el Hubert Humphrey Fellowship, que es un programa que curiosamente sale de esas iniciativas norteamericanas de proyectarse al mundo, algo que hoy en día se está restringiendo de una manera pues muy acelerada y está siendo muy limitado. Es una visión, digamos que muy altruista del mundo, y fue para mí un privilegio porque fue una posibilidad de desarrollar habilidades de liderazgo y capacidades interpersonales para interactuar con personas de distintas partes del mundo. Es un programa que sigue vigente, que pues lo recomiendo siempre que puedo porque es un programa dirigido a profesionales de la mitad de su carrera, de los 30 años en adelante, 35 años, y busca precisamente el el promover habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, es de trabajo interdisciplinario, de trabajo con distintos sectores, y básicamente ubica profesionales de distintas áreas en distintas universidades, en grupos de a 8 a 10 personas, y con esas personas uno convive todo el año y tiene la oportunidad de viajar y hacer afiliaciones profesionales. Creo que está muy bien concebido. Debe haber cambiado bastante, pero creo que en esencia sigue con la misma naturaleza. Está nombrado pues con el nombre de este personaje que fue Hubert Humphrey, que fue pues un vicepresidente de Estados Unidos, demócrata, y tiene una trayectoria muy valiosa, y realmente ha logrado promover los tejidos sociales internacionalmente en las distintas áreas, no solo en salud, sino pues en agricultura, en gobierno, en fin, en educación. Entonces es un programa muy interesante donde me encontré con estas dos, digamos, máximas que creo he seguido aplicando a lo largo de la vida. Eh, eh, una de Robert Kennedy que dijo alguna vez que una persona puede hacer la diferencia y todo el mundo debería intentarlo, ¿sí? Y yo creo que son como máximas que van teniendo resonancia, que con mi vida como profesor creo que la han tenido como en términos de llegar a mis estudiantes. eh, eh, y eh, de igual manera, también en ese programa desde entonces he tenido esta que cada vez es más popular gracias a las redes sociales, que uno debería hacer el cambio que quiere ver en el mundo, ¿no? Y debería hacerlo efectivo. Creo que también es bastante inspiradora, porque más que esperar que el cambio venga de afuera,
es preguntarse uno qué tanto está aportando uno para que ese cambio se dé. De lecciones que me quedaron de ahí, pues habilidades de liderazgo, entre ellas lo importante que es el reconocimiento, ¿sí? Y cómo debemos estar trabajando permanentemente en reconocer a las personas con las que trabajamos, cómo el liderazgo no necesariamente se hace desde adelante, sino que quizás los liderazgos más fuertes vienen desde atrás, ¿sí? Desde personas que no están buscando el protagonismo, sino que están buscando que las cosas sucedan, ¿sí? Estamos, digamos, anteponiéndonos diría yo, al enemigo o al peligro más grande y es dejarnos llevar por nuestro propio ego, es quizás el mayor obstáculo del liderazgo. Eh, Traigo a colación estos elementos que de pronto salen un poco porque creo que son los elementos que en últimas terminan siendo aplicables a la gestión, a una gestión que es muy necesaria en profesiones de la salud y lo seguiré mostrando a lo largo de la presentación. Y es que el liderazgo es fundamental en la educación en profesiones de la salud y en el sector de la salud, en la medida en que, pues, a veces tiende a estar muy concentrado en los tópicos y los temas disciplinares y deja de lado estos elementos que son fundamentales para la organización de los equipos de trabajo. Y hoy en día quien no trabaja en equipo, pues está condenado a extinguirse, ¿sí? O a apagarse y no tener el impacto o la influencia que pudiera llegar a tener. Eh, pues poco tiempo después tuve la posibilidad de precisamente, y ahora lo mostraré, me quedaron pues alternados, pero pues llegué a la universidad donde ya completo 28 años, en la Universidad de La Sabana, en la Facultad de Medicina en cerca de Bogotá, en Colombia. Y empezamos a trabajar, pues siempre pertenecido al Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública, y empezamos a trabajar iniciativas con estudiantes en el área de influencia, en comunidades del área de influencia de la universidad, en 11 municipios de lo que se conoce como la Sabana Centro del Altiplano Cundiboyacense, que es pues a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Quienes no conocen Colombia, en la cordillera oriental. Pues son unas poblaciones que en esa época todavía eran bastante campesinas, y empezamos a desarrollar de una miramos, tuvimos en la mira pues iniciativas de la Organización Panamericana de la Salud. Empezamos a trabajar en escuelas promotoras de la salud que vienen de toda esta iniciativa de promoción de la salud, y de entornos y ciudades saludables. Y esto se aplicaba específicamente, y en un momento dado nos concentramos específicamente en escuelas, con otro elemento sustancial que había aprendido previamente también en las universidades donde había estado, y era la importancia de sacar la universidad al terreno, ¿sí? Que la universidad no sea una experiencia que se delimita por digamos, la- las, eh, los límites de la universidad y las entradas que en muchos casos no son permitidas a todo el mundo a una universidad, sino que realmente la función de la universidad está en el territorio y que en el territorio la universidad está llamada a buscar las problemáticas que son relevantes para la población y hacer sus aportes académicos integrales en docencia, en investigación y proyección social o extensión, o servicio, como lo llaman en distintas organizaciones universitarias. En esto, pues, presentamos trabajos a esta red que se llamaba, que era una iniciativa de la organización Kellogg, en ese momento, que había trabajado mucho iniciativas muy interesantes en Latinoamérica que yo había podido conocer en Colombia en otra experiencia laboral en la Fundación FES, que era una organización que producía, digamos, dinero en el sector financiero y para invertir todo en sus proyectos sociales de salud, medio ambiente, educación, desarrollo económico y niñez y juventud. Yo trabajé en salud y esta organización me permitió ver que
estos proyectos que ella administraba este proyecto, los proyectos UNI. De pronto algunos de los profesores que están acá presentes fueron proyectos muy de mucha resonancia en América Latina, donde se buscaba que hubiera alianzas docente-asistenciales comunitarias. A mí me correspondió cerrar, pues hacer el cierre de esos proyectos UNI, pues el cierre administrativo, hacer los reportes finales, y vi una riqueza enorme, ¿sí? En eso, porque obligaba a la financiación para que fuera exitosa o para poder responder a los propósitos debían los profesores, las facultades de cualquier área de la salud, demostrar que habían hecho una articulación con los servicios, ¿sí? Y que había participación comunitaria y por ende coordinación intersectorial, ¿sí? Logrando de esa manera abordar los determinantes de la salud y al vincular estudiantes y profesores a estos propósitos, pues necesariamente se estaba generando en la práctica el aprendizaje de los desafíos que hay en realmente articular acciones desde todos los sectores como responsables de la salud y una conciencia muy importante que debe existir en los profesionales de la salud, y es que la salud no solo la proveemos desde hospitales, y no es hospitalocéntrica ni está solo regida por los elementos biológicos, sino que realmente está en la cotidianidad de las personas y todos participamos de la construcción de la salud y tenemos que articularnos con esos actores sociales para transformar las realidades de las personas. Esta experiencia pues fue muy significativa, fue muy importante. A su vez, esta Fundación Kellogg desarrolló muchas herramientas que siguen siendo muy valiosas hoy en día, como digamos, los modelos para desarrollar el modelo lógico para el desarrollo de proyectos sociales y un manual que sigo usando todavía en mis proyectos de evaluación de proyectos sociales. Eh, Ahí también vi lo importante que es el liderazgo y lo importante que es el aprendizaje activo. En esta experiencia, pues era pues de nuevo un privilegio pertenecer a ella porque uno básicamente era ya como adulto. También reconocí la importancia y la diferencia de la educación para adultos, la andragogía, como se le llama técnicamente, y cómo es de importante eh, disponer los procesos de aprendizaje acorde con las características de las personas y que sean activas en los procesos e ir dejando atrás, digamos, algunos lastres educativos donde, digamos, lo predominante sean las charlas magistrales y es cómo realmente se van involucrando. Y es yo creo que un proceso que empieza a actualizar desde pues, de los años, pues desde la vuelta del tercer milenio, a sacar la educación para que sea más relevante, esté más acorde con las necesidades y las motivaciones de las personas. Y muy importante, que toma en cuenta una perspectiva constructivista de la educación, es decir, que reconoce que las personas tienen un bagaje y tienen un saber, tienen unas habilidades y un conocimiento sobre el que se construye, ¿sí? No son tabula rasas, ¿sí? No son personas que vienen a aprender de nosotros. Nosotros, al contrario, o pues quienes funcionamos como, entre comillas, profesores, más como facilitadores del aprendizaje, estamos facilitando los procesos donde las personas se integran para construir sobre lo que ellos tienen, para cuestionarlo, criticarlo y reformularlo eventualmente, pero cada vez menos para borrar lo que saben y eventualmente pretender que reproduzcan lo que se les está enseñando. Muy importante, como lo señalo acá. También poco a poco en mi trayectoria fui viendo que mi labor no estaba solo en los consultorios, más como fui orientándome por una proyección de el ejercicio de la profesión médica dirigida a trabajar con las personas en la cotidianidad, y
que por ende necesitaba buscar fuentes de financiación. Y desde muy temprano, pues aprendí a formular proyectos, me acerqué, empecé a tener, hoy en día las personas con las que yo he trabajado, pues estoy en un equipo, porque ya son otros los líderes los que hemos estado por más de los 28 años que llevo en la Universidad de La Sabana. Y pues puedo decir con orgullo que hemos gestionado pues más de 30 o 32 proyectos a lo largo de la vida, algunos de los cuales haré mención acá, siempre buscando fuentes de financiación, y encontré, y eso también fue algo que me dejó mi paso por la educación norteamericana, y es que los profesores tenemos pues siempre yo lo dije así, puede sonar un poco crudo, pero pues decía yo en la universidad cuando yo llegué, es que la universidad no es sostenible solo con la plata de las matrículas. Yo pues pertenezco a una universidad privada, y no solo se puede sostener por las subvenciones que dan las matrículas de los estudiantes. Tienen que traer recursos por investigación y por proyección y servicio. Y en eso fue que nos concentramos y empezamos a ver que era factible traer recursos y hacer, digamos, una unidad que era financieramente autónoma, y que podía gestionar sus recursos para trabajar los proyectos, para fortalecer el recurso humano del equipo que uno conforma, y para ir también buscando recursos no solo financieros, sino proyecciones de formación y educación continua, y, digamos, titulación, si se quiere, de nuestro equipo de trabajo. Hoy en día tenemos, pues la mayoría de nuestros profesores tienen doctorado o pues tienen maestría todos, especialidad, y tenemos ya pues varios doctores en un equipo que tiene pues PhDs, en un equipo que tiene más de, en este momento, 18 profesores. Eh, para meterse en el mundo de los proyectos, pues, estoy pues de pronto hablándole a los conversos, pero para quienes no tengan experiencia, pues además de saber formular proyectos, desde la formulación de los proyectos es esencial incorporarles el elemento evaluativo, porque uno tendrá que rendir cuentas, ¿sí? En el momento cuando se terminen, ¿sí? Entonces, un proyecto que no se concibe desde el comienzo con las estructuras evaluativas que van a permitir la rendición de cuentas, pues es un proyecto que no tendrá sostenibilidad y que no puede tener proyección, y que probablemente, en lugar de consolidar el equipo de trabajo, tienda a pues, digamos, acabar con las posibilidades de seguir haciendo proyectos financiables en investigación o en extensión o en proyectos de docencia. Nosotros también hemos hecho distintos proyectos en las tres, digamos, eh, eh, funciones sustantivas académicas de docencia, investigación y proyección social. Hemos conseguido fuentes de financiación gracias a ir consolidando una capacidad de gestión de proyectos robusta. Bueno, les mencionaba lo de escuelas saludables. Todavía tenemos, eso es muy, muy interesante, porque todavía tenemos instituciones educativas con las que tenemos relaciones de más de 20 años. Eso también ha sido muy interesante en términos de lo que ha sido trabajar en promoción de la salud, de atención primaria, porque hemos tenido, digamos, nichos donde la universidad se salió al terreno y fuimos consolidando relaciones, vínculos docente-asistenciales comunitarios, ¿sí? Donde esas comunidades son epicentros de formación de recursos humanos, en donde hemos tenido no solo estudiantes de medicina, sino de enfermería, de psicología, inclusive de administración y educación de otras facultades, ¿sí? Nunca he logrado llegar a mi aspiración, y es algunos modelos que he visto en Canadá y en Australia, que son centros comunitarios de salud, ¿sí? Creo que eso es muy propio de esa cultura
anglosajona, más como de culturas protestantes, donde hay mucha capacidad instalada previa y capital humano y social de, 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 y muy claro el sentido de reciprocidad y de trabajo en equipo. Aquí tenemos algo similar en algunas comunidades, pero nunca se ha llegado a ese modelo que creo que sigue siendo algo icónico, el lograr centros comunitarios de salud, que era algo muy parecido a lo que buscaban los proyectos Kellogg de las iniciativas UNI que les planteaba yo hace un rato, que lideró el doctor Marcos Kisil desde Brasil, pues brasilero, y lo lideró desde la Fundación Kellogg en Estados Unidos cuando estuvo por allá. Eh, pero en todo caso cuando uno ve que se materializa una relación a largo plazo donde se logran experiencias transformadoras en el estudiante en la medida en que se tienen inmersiones en la comunidad, cambia y le da sentido y da orientación y muchos estudiantes, yo diría que muchos de los que hoy en día entran a nuestros programas de especialidad en medicina familiar y la maestría en salud pública que tenemos en nuestro departamento, fueron inicialmente tocados por estas experiencias de trabajo temprano en su formación en entornos promotores de la salud. Eh, con base en esto y también por coincidencia, uno de mis colegas chileno en su momento que estaba, él se exilió en una época en la Universidad de Newcastle en Australia. Él me dijo, Pacho, esta organización va a tener el congreso aquí en Newcastle, esos trabajos vale la pena presentarlos acá. Y me arriesgué pensando que pues jamás la universidad en esa época ir a Australia era como ir a la luna desde Colombia, ¿sí? Y pues pasé unos abstracts y me los aceptaron, y me encontré con esta organización de Network Towards Unity for Health, que ha sido para mí también otra experiencia maravillosa en la vida. Desde hace ya más de 25 años estoy yendo con pues soy miembro de la red, he sido el chairman de la organización en un periodo entre el 2013 y el 2015, pero más que eso fuimos los anfitriones en el 2008. Pero lo más importante es haberme encontrado con una organización que nació, digamos, en la Universidad de Maastricht con muchas de estas iniciativas que también tenían mucho que ver fue muy apoyada por la Fundación Kellogg, participaban todos los proyectos UNI y sus semejantes en distintas partes del mundo, y básicamente son organizaciones formadoras de recursos humanos en salud, no predominantemente universitarias, facultades, universidades, pero también centros comunitarios, en fin, hospitales, ¿sí? Que tienen esa proyección hacia la comunidad o que lo tienen como un elemento rector de su misión. Y esta organización, pues básicamente también atrajo mucho inicialmente la metodología de aprendizaje basado en problemas. Estaba pues muy presente en la Universidad de Maastricht, McGill, McMaster, la Universidad de Newcastle en Australia. Todos estos programas que vieron en esa metodología algo transformador. Ahora les mostraré. Yo tuve la posibilidad bueno, ahora sigo con eso. Lo he visto en acción y era una metodología muy poderosa. En algún momento internacionalmente se llegó a conocer como que la Network era una organización que se dedicaba al aprendizaje basado en problemas. Eso se ha reformulado y se conoce más, es porque está dirigiéndose al Social Accountability, del que también hablaré. Pero el aprendizaje basado en problemas realmente es un dispositivo transformador, bien manejado, porque hay muchas cosas que no son aprendizaje ABP, pero que le ponen ese título, pero el ABP bien hecho realmente es una experiencia transformadora en determinados contextos. Hay mucha literatura al respecto. Donde yo vi que era más poderosa es precisamente en países donde hay
pues unas brechas educativas en calidad de la educación muy grande y donde jóvenes que son expuestos a estas metodologías, pues yo vi cómo se transformaban de una manera impresionante. Fue mucho la bandera de esta organización, pero a su vez se reúne una vez al año y todo el mundo presenta sus trabajos una vez al año en distintas partes del mundo. El año pasado fue en Filadelfia, el antepasado en Sudáfrica este año es en Filipinas. Y realmente ahí convergen unas experiencias que quienes tenemos intereses en educación en profesiones de la salud y, digamos, medicina social o vemos la importancia que tiene las profesiones de la salud en la transformación social, pues es un nicho perfecto para enriquecerse anualmente y para pertenecer a una red viva que está aportándole uno muchísimos elementos para la transformación y la incorporación de innovaciones a su propio nicho de trabajo. Eh, Hoy en día la organización tiene después de Maastricht estuvo en Gant, en la Universidad de Gant en Bélgica, después pasó a Feimer, de quien también hablaré a continuación, y hoy en día es un consorcio, digamos, es un consorcio primario de organizaciones con una universidad representativa de cada región de las regiones de la OMS, que ejerce esa función de gobernanza con pues ya otras organizaciones que hacemos parte pues digamos afiliados, pero está abierta también a las afiliaciones individuales y obviamente está buscando la participación activa de profesionales de todas partes. Les recomiendo mucho que la consulten, así como la ven, The Network Towards Unity for Health, y da realmente una perspectiva global y lo expone uno a elementos globales muy interesantes. Muy, muy importante la participación que tienen los estudiantes en esta organización. Son protagónicos en este proceso y nos ayuda a quienes ya vamos transitando pues más adelante en la vida a desde muy temprano hacer conciencia de la relevancia que tiene la sucesión en los procesos de conformación de equipos de trabajo, ¿sí? Que desde temprano tenemos que ser conscientes de que coincidiremos en algún momento pues tres o cuatro generaciones de personas en los equipos educadores, y que esos jóvenes que detectamos desde sus primeros años de pregrado, cuáles son los que tienen el talento y la capacidad para quienes están mostrando, decimos acá, la madera para ser futuros educadores de profesionales de la salud. Este es un excelente, he visto florecer en pues a través de esta organización estudiantes de una manera maravillosa, porque promueven ellos el liderazgo y esa conciencia de que pueden, ¿sí? De que ellos, un sentido de identidad y de identidad profesional que es muy interesante y lo que les digo, esa identidad profesional, no solo de trabajadores del sector de la salud, sino de educadores de profesionales de la salud, que es muy importante resaltarlo, no es lo mismo, pues de nuevo, hablándole a los conversos, pero que es un mensaje que tenemos que tener permanentemente presente con nuestros colegas, ¿sí? Sobre todo quienes se quieren aproximar a la educación. Hoy en día, lo que les decía, la bandera de la network es el social accountability. Lo digo en inglés porque la accountability no tiene la traducción específica al español. Es realmente una responsabilidad social dispuesta a responder al llamado a cuentas, ¿sí? Que responde al llamado a cuentas, que rinde cuentas, ¿sí? Ante la sociedad, ante las comunidades a las que sirve, porque está renovando permanentemente la visión de qué tipo de profesionales están aportándosele a la sociedad para resolver los problemas en salud, que son dinámicos, que no son constantes, que están cambiando en cuanto a sus determinantes, sus causas y las consecuencias que están teniendo, como también tiene que cambiar en las estrategias educativas. Pues yo tengo la posibilidad de pertenecer a este grupo,
al Steering Committee de Social Accountability, que está con su base en Canadá, en la Universidad de North Ontario. Pues que valga la pena la propaganda. Yo creo que es un programa icónico en el mundo en salud rural. Lograron, pues hace ya, pues más de 3 lustros, yo creo, han consolidado un modelo de formación distribuida en el territorio, en North Ontario, en más de 880.000 kilómetros cuadrados, formando médicos que tienden a volver a las comunidades de donde provienen o a donde tuvieron una exposición significativa de su proceso de formación. Y precisamente esta conciencia está generando unos nuevos criterios de calidad, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, frente a los criterios de calidad que podemos ver en indicadores como esta herramienta que se ha trabajado en conjunto con DENET y con la OPS, y la network, eh, pues se tiene como otro esquema, mientras en un lado digamos, los top de facultades de medicina en términos de calidad siguen siendo las universidades de la Ivy League, Harvard, Stanford, Yale. Aquí son Nuevo México, la Universidad de North Ontario, ¿sí? Los que son realmente los top porque se han apropiado estos conceptos de social accountability que son tan importantes. La Universidad de Newcastle, la Universidad de James Cook en Australia, universidades muy fuertes en esta perspectiva, que también pues es algo novedoso y que tiende a consolidarse, muy importante Canadá en todos estos procesos. Otra lección que queda, pues una lección importante que queda de la network es esto del pentagrama de la salud de The Network, también se le llama el pentagrama de Bowlen, y Bob Bullard, que pues básicamente han escrito bastante de lo relevante que es y lo importante y lo orientador que es para las organizaciones que pertenecemos a la network en nuestros proyectos incorporar este pentagrama. Ahora les hablo del hexagrama. Es que importante tener sentados a la mesa los tomadores de decisiones, los administradores en salud, generalmente de los servicios, de los hospitales, centros de salud, los formadores de recursos humanos, las universidades, las comunidades, ¿sí? Y los profesionales, los gremios de profesionales, ¿sí? Entonces, este pentagrama es clave, repasarlo, cuáles son los stakeholders, los poseedores de interés que tenemos sentados a la mesa cuando formulamos un proyecto, cuando gestionamos una iniciativa, estar seguros de que no estamos dejando a nadie sentado por fuera de los interlocutores para poder sacar adelante las propuestas. Recientemente desde Canadá se ha dicho que pues, se debe incorporar un sexto miembro, que son las organizaciones de la sociedad civil, porque la salud no solo depende del Estado y del individuo, sino que realmente hay un articulador fundamental en el cuidado de la salud permanentemente, que son digamos, que es el apoyo social, bien sea formal o informal, pero que puede ser integrado por este concepto de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, ONGs, voluntariados que eventualmente estén presentes en el territorio o en las iniciativas que formulemos. Aquí pues una lista de los sitios. Cuando otra cosa que le da a uno, pues lo que les decía, la network es la posibilidad de llegar a distintos lugares del mundo y ver cómo funcionan los sistemas de salud en distintas partes. O sea que naturalmente se va integrando una perspectiva global de la gestión de la salud, esa capacidad de mirar afuera de la caja, de mirar cómo es que se gestiona la salud en distintos lugares y cómo tiene que ser flexible cualquier aproximación. Lo importante, de nuevo, que es tener habilidades de liderazgo para gestionar iniciativas participativas, para reconocer desde la valoración, desde la apreciación positiva, los aportes que traen distintas personas y en muchos casos lo importante que es salir un poco de esa tendencia. No quiere decir que sea generalizable, pero a veces donde a veces tendemos a encerrarnos hospitalocéntricamente
y también un poco, desde un punto de vista un poco soberbio, los médicos y el personal de salud creyendo que somos los gestores de la salud sin tener en cuenta estos otros actores sociales. Entonces, eso muy importante con la network también surgió una alianza que para mí fue muy importante y fue con la Universidad Católica de Mozambique en el año 2002 más o menos que empecé yo a ir. Conocí precisamente con esos primeros trabajos que presenté un decano que estaba fundando la segunda universidad de medicina, Facultad de Medicina en Mozambique y me dijo, yo quiero hacer lo mismo en Mozambique, en Beira, ¿sí? Y desde entonces se consiguió ayuda internacional y yo empecé a colaborar con el proyecto de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Mozambique en Beira y allá logramos sacar adelante el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, con las particularidades allá, con una proyección hacia Iñumadima, que era, digamos, una favela que tenían muy poblada en la vecindad, donde los estudiantes hacen sus proyectos de salud comunitaria y medicina familiar. Y también sacamos adelante la maestría en salud pública. Es un programa pues muy interesante. En ese momento era la segunda facultad de medicina en Mozambique, un país que tenía aproximadamente 20 millones de habitantes y acababa de salir de la guerra entre el Renamo y el Frelimo. Y fue una experiencia muy enriquecedora, muy activa también. Fue donde les digo que vi yo el poder de la aprendizaje basado en problemas, muy bien montado, asesorados directamente por la Universidad de Maastricht y un programa pues muy poderoso y transformador del entorno y de la sociedad mozambicana en la ciudad de Beira. Eh, esas fue lecciones de esa experiencia, el poder de la colaboración sur-sur. Nosotros logramos financiaciones para proyectos específicos, para intercambio de profesores. No solo nosotros fuimos allá, también vinieron profesores de Mozambique a la Universidad de La Sabana. Y una cosa interesante para los profesores jóvenes presentes, la versatilidad que descubrí yo casi antes de los 40 años, casi 40 años, de poder hablar portuñol, por lo menos, o poder ser uno fluido en portugués. Creo que esa es otra cosa que a mí me ha quedado para promover en los estudiantes, el multilingüismo, ¿sí? Porque les digo, entre más plástico sea todavía el cerebro, más fácil es moverse lingüísticamente en portugués, en italiano, en francés, pues además del inglés. Y lo vi, me impresionó siempre lo flexibles que eran los estudiantes africanos. Ellos hablan de por sí tres o cuatro idiomas, además del europeo. Hablan por lo menos dos o tres lenguas africanas. Y los estudiantes europeos, que también con intercambios que desarrollamos a lo largo del tiempo con la Universidad de Maastricht, llegaban a y en un mes se iban hablando español, ¿sí? Era una cosa impresionante. Y eso se ha ido consolidando hoy en día en nuestra universidad, pues los estudiantes necesariamente tienen que pasar, digamos, la competencia en los TOEFLs para graduarse, digamos, tienen que haber pasado los exámenes de competencia en inglés. Y entonces el bilingüismo en nuestra propia universidad se ha consolidado por la conciencia de la importancia que hay, además de que hay estudiantes que tienen la oportunidad de estudiar en distintas lenguas adicionales. Y esto nos lleva a Feimer en el año 2008, cuando fuimos los anfitriones de la conferencia de Network aquí en Chía, en la Universidad de La Sabana. eh, me, pues yo fui como digamos, el que gestor, junto con el decano de la época, el doctor Camilo Osorio, de esta iniciativa. Y algunos fellow Famers, muchos de ellos unos colegas muy queridos de Chile, estuvieron aquí presentes y dijeron, no, pues, ¿por qué no se presenta Famer? Que es como el perfil y Feimer, no sé si ya lo reconocen, es la Fundación para el Avance y la Investigación en Educación Médica. Es una organización que nace del ICFMG, ¿sí?
que es en la institución que en últimas valida las credenciales de los médicos que van a ejercer en Estados Unidos. Y además es también abarca el USMLE, el examen pues, de certificación de competencias en el sistema norteamericano. Digamos que con esos recursos, que son pues, importantes, en el año 2000 fundan la fundación, hacen la fundación como una proyección, una extensión, digamos, social internacional que tienen buscando mejorar la educación en profesiones de la salud en otras partes del mundo. ¿Sí? Y es así como, bueno, hacen el fellow, ¿sí? Al que llegan 12 o 16, no sé en este momento exactamente cuántos se están recibiendo en Filadelfia, 12 o 16 fellows. Uno hace un fellow de 2 años, ¿sí? Con una semipresencial en Filadelfia y tiene la posibilidad de exponerse a el poder de esta organización que hoy en día tiene más de 2000 fellows en el mundo, porque además tiene alrededor de 8 institutos activos. Hoy en día creo que hay como 2 en China, como 3 o 4 en India, hay uno en Indonesia, uno en Egipto, hubo uno en Sudáfrica que se acabó, como también hubo uno en Fortaleza, en Brasil, que fue, digamos, de los más poderosos en el momento en que tuvo apoyo gubernamental. Y hoy en día está Frila en la Universidad Católica de Chile, en Santiago, con el que he tenido la posibilidad de colaborar. En este momento, pues revisé la página, yo tuve que retirarme por problemas de salud del año pasado, pero si no estoy mal, por lo menos la página la vi, se supone abierto el programa, no estoy seguro cuándo será la próxima corte, pero este programa es muy interesante porque es cómo se mejora la salud de las comunidades a través de la formación del recurso humano educador de futuros profesionales de la salud, ¿sí? Entonces es un fellow para liderazgo y fortalecimiento de capacidades educativas en personal, pues en educadores de medicina, enfermería. Empezó siendo de medicina, hoy en día es de enfermería, de fisioterapia, de todas las profesiones aliadas. Y se trabaja muy fuertemente la relevancia que tiene mirar la salud como un sector de trabajo en equipo fundamental. Entonces, Feimer, pues como les dije, pues he podido colaborar con Filadelfia, con Brasil en su momento y con el programa Frila en Santiago. Y de verdad también es una experiencia transformadora en la medida en que da muchos elementos de liderazgo, de gestión educativa, muchos elementos didácticos se trabajan y también la gestión de proyectos, ¿sí? Uno tiene que trabajar un proyecto educativo a lo largo de los 2 años y es algo que promueve mucho la trayectoria académica, que es algo que va convirtiéndose en un elemento muy importante y es como la trayectoria académica que uno va logrando, digamos, transferir a la hoja de vida es algo que le ayuda también a los proyectos necesariamente a atraer recursos. Es donde se construye la credibilidad no solo académica, sino para pues, las organizaciones financiadoras. Eh, bueno, perdón, aquí entonces de nuevo la importancia de la educación activa y la planeación, ¿sí? La planeación de los currículos, de los ejes educativos, de las materias, ¿sí? Cómo es de importante la planeación, ¿sí? Minuto a minuto, y lo importante que es la educación continua, ¿sí? Y el concepto de comunidades de práctica, ¿sí? La comunidad de práctica, algo fundamental de Wegner bueno, se me está escapando ahora la antropóloga que le dio origen a este concepto, que es muy, muy interesante. Sí, es como en el sector de la salud hay un modelo que surge de estos, digamos, investigadores, uno ingeniero de sistemas, la otra antropóloga, y es como
las comunidades de práctica son como una incubadora de talento que eventualmente mejora las prácticas y se ha visto cómo es de importante este concepto para transmitir el conocimiento, no solo disciplinar en el sector de la salud, sino en términos educativos. Como les digo, hoy en día, por solo haber pasado por Feimer, uno es parte de esta red de más de 2.000 personas y permanentemente está uno teniendo alternativas de innovación, capacitación, educación continua que lo mantienen uno al día con estos cambios tan acelerados que está teniendo el mundo. La B y Wegner, la B tiene una anécdota muy interesante porque la doctora La B, antropóloga de Harvard, va a hacer su tesis para explorar los niños sastres en Monrovia. Ay, ahorita se me olvidó el país, la capital es Monrovia, Monrovia es la capital bueno, y en esa ciudad hay un sector de la ciudad donde las familias mandan a los niños a que se eduquen como sastres y los mandan desde como tienen 10, 11, 12 años, empiezan de vallabeidiles, de mensajeros, poco a poco van aprendiendo a coger dobladillos, poner botones, hacer cortes y a lo largo de los años terminan siendo sastres, ¿sí? Y ella dice, ese es un modelo donde se aprende 27 por 24, donde aprende uno no solo en la sastrería, sino en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, porque se hace práctica, parte de una comunidad de práctica donde entra en la periferia y poco a poco va migrando hacia el centro, ¿sí? Hasta en la medida en que gana responsabilidad, credibilidad y habilidades y competencias, ¿sí? Muy parecido a lo que sucede en medicina, en los programas de pregrado, en las residencias, en los departamentos, ¿sí? En que estamos formando recursos humanos y hay una camaradería y el hacer conciencia de la comunidad de práctica le da a uno también no solo derechos, sino deberes y responsabilidades y le da una conciencia de que todos tenemos que cuidar de esos nichos que facilitan la educación continua y el paso de un testigo a generaciones que vienen atrás y que serán las encargadas de cuidar de la salud de todos, inclusive la de nosotros ya envejecidos. Bueno, Frila, que ahí les digo, que lo estuve mirando y está pues abierto el programa del 2026. Eh, lecciones que quedan de esto también, el liderazgo distribuido, ¿sí? El que se puede formar en distintas partes del mundo. Ellos han ampliado, como les digo, ya no está el instituto en Filadelfia, yo pude ver estos otros dos en Latinoamérica, también estuve alguna vez en el de Sudáfrica. Y la importancia de tener presentes los sucesores, lo que llamaría Maxwell el quinto nivel de liderazgo, el máximo nivel de liderazgo, aquel que tiene presente quién va a quedar después de que yo me vaya. ¿Sí? Es una cosa que es fundamental para las organizaciones educativas y del sector de la salud. Eso me llevó también a través de Feimer, llegué al NBME, a distintos programas, al IFOM, al examen de los fundamentos de medicina, donde pues es una organización también de un poder social bien interesante porque en ella convergen los formadores de recursos humanos que de manera voluntaria hacen parte del National Board, ¿sí? En Estados Unidos, generalmente profesores o personas de los gremios, especialistas, y bajo el precepto de la primera ley en las profesiones de la salud, primero no hacer daño. Eso está muy claro en la cultura norteamericana, como la forma de cuidar a la población del ejercicio profesional, ¿sí? De personas competentes, está en evaluarlas, ¿sí? En que puedan acreditar y reacreditar sus competencias a través de los exámenes de certificación y los exámenes de recertificación. Yo tuve la oportunidad de entrar pues en toda la arquitectura, siendo miembro de la estructuración de los programas del iPhone y ver cómo
de un principio fundamental para, en últimas, garantizar la seguridad de la población, que es la de que la evaluación no solo certifica, sino conduce el aprendizaje. Entonces, programas bien estructurados están bien evaluados, ¿sí? Y la evaluación es una ciencia, ¿sí? Y es una ciencia que permite demostrar con evidencia las competencias de los profesionales y precisamente conducir el aprendizaje, señalando a los estudiantes con los objetivos bien formulados qué es lo que se quiere que aprendan y precisamente diseñar las estrategias didácticas y pedagógicas y andragógicas para que eso suceda. Entonces es cómo se aprende a diseñar los programas de adelante hacia atrás, desde la evaluación hacia atrás, porque ahí podemos precisar qué es lo que se necesita, cómo se evalúa, cómo se hacen los blueprints, cómo se logra hacer pues la selección de y la construcción de los exámenes y las metodologías de evaluación que permitan precisamente certificar esto. Bueno, esto podría hablar toda una sesión al respecto, pero sigo. Paralelamente, yo he trabajado mi campo disciplinar, que es el de pediatra, concentrado en desarrollo de la primera infancia. Esto es uno de los programas icónicos que trabajamos acá, un programa de varios años que lo llamamos Inicio Parejo de la Vida, donde también nos articulamos con redes pues, en India, en Australia eh, y, eh, y con el IPREDE en Fortaleza, en Brasil, iniciativas que en su momento estábamos pasando, digamos, epidemiológicamente de una disminución drástica de las enfermedades del grupo 1, las materno-perinatales infecciosos y nutricionales carenciales, a el sobrepeso y la obesidad, y digamos que ya no el tema en salud infantil, por lo menos en Colombia, ya no era la supervivencia infantil, obviamente hay regiones de Colombia donde sigue siendo relevante, pero era más el desarrollo de las potencialidades y de la arquitectura cerebral, y pues este programa se enfocó hacia allá. De nuevo, la importancia de las alianzas. En ese momento hicimos una alianza con otras organizaciones colombianas y tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo, pero tenía todos estos componentes de ir tejiendo redes nacionales e internacionales. Eh, Perdón. Bueno, se vio las alianzas, es un tema delicado también porque a veces funcionan, a veces no funcionan. En este caso, pues todas son instituciones muy prestantes, pero fue difícil que convergieran en sus intereses, ¿sí? De eso, en todo caso, quedamos en la universidad, nació la maestría en desarrollo infantil. Y es un programa que ya lleva más de 10 años formando talento humano en desarrollo infantil. Y el programa actual en el que pues llevo trabajando más de 6 años en alianza con la Universidad del Ártico de Noruega, la Universidad del Tolima, estuvimos presentando esta semana los resultados ya finales y es un programa que ha estado explorando la salud en zonas rurales y rurales remotas. Es una iniciativa que salió del acuerdo de paz en Colombia entre el grupo guerrillero de las FARC y el gobierno en 2017 y el gobierno noruego que fue garante de esta iniciativa venía trabajando con el profesor Roger Strasser en la Universidad de North Ontario, un modelo conceptual que se llama Making It Work, junto con Islandia, Escocia, Suecia y Dinamarca. Y porque pertenecemos a la network, Roger me llama y me dice, Francisco, le interesa que esta universidad quiere trabajar en un proyecto de salud rural. Yo, como una de las líneas que he trabajado es atención primaria, le dije, perfecto, muy interesante. Vinieron acá y empezamos a tejer hoy en día este proyecto que esperamos sea algo que tenga, pues primero, una lección importante, la equidad como una prioridad para un mundo sostenible y en paz. La equidad en salud es algo que pues exploramos porque con las zonas rurales tenemos grandes inequidades y ha sido posible gracias al poder ejecutivo de una red académica de trabajo orgánico que se va flexibilizando de acuerdo a las necesidades de las poblaciones en las zonas rurales.
No sé, doctor Soto, terminó ahí, tenía una última diapositiva que me demoró un poquito, que era una endo, pero si no, creo que ya son las 10, las 11, Sí, estamos lo bastante terminaré. superados en el tiempo. Le agradecemos su exposición. Quisiera saber si alguno de los líderes tiene alguna consulta al respecto. Si nos permite dejar de compartir, doctor Lamus, para ver Claro. al resto de los integrantes. Tenemos en el chat una consulta de la doctora Milagrito Sánchez, si ella gustaría realizarla personalmente. Doctora Sánchez. Ella quiere preguntar cómo lograr que desde quisiera preguntarle cómo lograr el fin, como usted lo dijo, icónico, desde la perspectiva holística de la medicina. Nuevamente, muchas gracias. No entiendo muy bien, por eso que deseo que ella le expreso que la reacción no está muy entendible. Doctora Sánchez está conectada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo una sola pregunta, doctor Lamus, de manera general, ya que este es un curso de liderazgo. ¿Cómo transformar un liderazgo en una política institucional? Bueno, yo diría que no hay una sola receta, ¿sí? Pero sí creo que hay unos principios, ¿sí? Yo diría que el primero es eh, el instituir, por ejemplo, la renovación generacional. En el sector de la salud somos muy dados y nosotros hasta ahora estamos saliendo a tener liderazgos de décadas, ¿sí? O sea, profesores que duran 10 o más años de jefes de departamento, ¿sí? Eso va en contravía de la renovación y de la exposición a nuevos liderazgos y que la cultura se familiarice con la necesidad de tener procesos renovadores, ¿sí? Entonces, eso es quitar una talanquera, ¿sí? E ir gestando un proceso de renovación. Segundo, la formación, pues una educación formal en liderazgo, ¿sí? Hoy en día hay gran cantidad de programas, como digo, está en Latinoamérica, pero está Feimer por todo el mundo, está Stanford, está Harvard, ¿sí? El aspirar a esos programas, aspirar a los médicos tenemos que salir de la caja y matricularnos en procesos de formación o en las escuelas de administración, ¿sí? La administración tiene mucho más vigente la relevancia del liderazgo en la cotidianidad. Esos también pueden ser aplicables o en los programas educativos también está mucho más a la carta. Mucho mejor si es dentro del sector de la salud porque tenemos unas particularidades importantes, pero diría yo por ahora esos dos como para darle eh, eh, espacio a las otras dos preguntas que están en línea. Gracias. Doctora Cadena. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Yo también soy de Colombia, autónoma de Bucaramanga, y quería preguntarle una cosa que yo siempre le preguntaba al doctor Álvaro y era, ¿cómo hacen para motivar a los profes? Porque sí, yo siento que este ejercicio tiene mucho que ver con cómo yo conquisto a que haya alguien que diga, oiga, sí, yo me subo en ese bus y yo lo voy haciendo, yo lo voy desarrollando, ¿cómo han hecho ustedes para ir creando esa comunidad de práctica de abrirse hacia la internacionalización entre los profes, que creo que es más complejo? Bueno, yo creo que eso viene de la mano de incentivos y digamos también de la protección de la agenda de tiempos protegidos, ¿sí? Digamos, no podemos esperar que las personas solo desde su tiempo independiente hagan las cosas. Entonces, yo creo que la pasión se va construyendo, por ejemplo, cuando uno pertenece a una red y uno siente que se le debe no solo a la institución que lo contrata, sino a la red a la que uno pertenece. Y en esas redes uno empieza a tener una acción que va más allá de los permisos y de las asignaciones específicas de tiempo. Entonces pero nace, por ejemplo, de que se financie, ¿sí? Inicialmente, si a mí la Universidad de La Sabana no me hubiera pagado ese viaje a Australia, que era como, para mí en ese momento era algo descomunalmente, era muy costoso, pues yo nunca hubiera entrado a esto, ¿sí? Nunca hubiera entrado en esta corriente, pero el decano de su momento dijo, adelante, váyase al Congreso, ¿sí?
Y pues eso tiene un estímulo porque uno tiene exposición internacional, conoce, y eso ya empieza a generar una motivación autónoma de los profesores. Es también muy motivador el ver que se cree en mí, ¿sí? El creer, delegar, eso es una cosa fundamental. Soltar, dejar ser, dejar hacer, ¿sí? Soltar para que las personas muestren y que ellas, hay, puede que haya 10 personas en el partidor y se le da la oportunidad a esas 10 dependiendo del contexto, por lo menos habrá dos. En un contexto muy enriquecido, hay 6 o 7 que salen con cosas adelante, ¿sí? Los que no, pues se apagan solos, ¿sí? Entonces es cómo se abren oportunidades para las personas que están dispuestas y las personas que menos nos imaginamos salen con unas cosas muy... Una cosa que ha sido muy útil a lo largo de mi vida ha sido el concepto de appreciative inquiry, ¿sí? Que se los recomiendo, ¿sí? Es la pesquisa apreciativa. ¿Cómo miramos las cosas de una manera positiva? ¿Qué es lo positivo de lo que las personas... Eso es lo que más favorece psicológicamente el cambio favorable, ¿sí? Cómo a las personas las miramos no desde lo que hicieron mal, sino de lo que hacen bien. Eso es también psicología del liderazgo. Es cómo hace uno que las personas vayan autónomamente sin estar pues arriándolas o empujándolas, sino que al contrario los lleva es la atracción y la motivación individual. Pues, no sé, doctora Cadena, muchas gracias por su pregunta. Muchas Gracias, gracias, doctor doctor. Lamos. Doctora Quiroz. Hola, buen día. Muchas gracias, doctor Lamos, por su presentación. Mi pregunta va en la misma línea de lo que preguntaba la doctora Cadena y tiene que ver con el cómo lo han hecho para sostener su presencia, la presencia de la universidad en todas estas redes durante el tiempo que haya transcurrido. Porque no depende solamente de la motivación de los profesores, que sin duda es básico, si no, no se puede, ¿no? Pero también depende de las políticas y de las planificaciones estratégicas de la misma universidad. Entonces, no necesariamente son redes que den, o tal vez sí, no lo sé, que den respuesta a lo que la universidad planifica, a los intereses de la propia universidad o de la propia facultad. Eso a mí me genera inquietud. Bueno, muchas gracias, doctora Quiroz, por la pregunta. Hay una cosa que también complementa la pregunta de la doctora Cadena y es que cuando uno empieza a tener la posibilidad de desarrollarse y uno empieza como a tener su piloto automático que va funcionando, pues primero no es un jardín de rosas, ¿sí? No es que pida y me dan, ¿sí? Sino que yo me lo busco, ¿sí? Y gran parte de lo que a mí me ha dado autonomía es que pues yo he logrado atraer recursos. Entonces me vuelvo también una persona que la misma universidad cuida, ¿sí? Porque soy un generador de recursos. No estoy esperando solo que me paguen el sueldo, sino que mi sueldo viene pagado por los proyectos que yo traigo, ¿sí? Y esos dineros sirven para sostener las afiliaciones, para contratar y mantener recurso humano, para crecer el equipo de trabajo, para los viajes, ¿sí? Hay épocas de vacas gordas y vacas flacas. La mayoría de mi trayectoria internacional ha sido financiada porque me invitan a los distintos proyectos, no es que la universidad lo pague, ¿sí? Entonces, como les digo, una cosa lleva a la otra, por eso, digamos, pues agradezco que me permitan compartir esto sin pretender ser pretencioso. Creo que curiosamente he sido pues muy favorecido por el sistema norteamericano. He tenido 3 becas pagadas por el pueblo norteamericano, ¿sí? Probablemente hoy me estarían extraditando de Estados Unidos. ¿Sí? Eh, em, pero adicional a eso, pues he trabajado con los brasileros, he trabajado con Mozambique, he trabajado con Bélgica, he trabajado con Sudáfrica, he trabajado con distintos países, ¿sí? Y sin que pues yo sea ningún aspirante a premio Nobel, pero puedo aportar algo que se justifica al invertir. Hoy en día estoy trabajando con los noruegos, he trabajado con los holandeses, ¿sí? Y hay una cosa muy importante, es que uno entra, y yo creo que es una cuestión psicológica y muy importante en Latinoamérica, y es que somos una cultura
de pronto un poco aislada lingüísticamente. Sí, yo no sé si habla algo en neurológico que lo explique, pero el español nos hace muy difícil como interactuar en inglés, que es el lenguaje universal. Pues yo tengo esa facilidad, ¿sí? Y hay una cosa, es que lo saca uno del el exilio psicológico de que no somos pares y lo tratan a uno como pares, ¿sí? Entonces, realmente somos pares y cuando uno entra, tiene ese convencimiento, uno se enriquece y se enriquece más de saber que las iniciativas y las experiencias que uno reporta pueden ser útiles para las personas en otros contextos y ese sentido de valía yo creo que es muy importante y lo he visto pues en la oportunidad, ha sido muy interesante compartirlo precisamente en el programa de Freela en Chile, donde la mayoría han sido chilenos. Yo creo que Chile está en una plataforma muy próxima, pues más próxima en Latinoamérica a tener esa apertura internacional mucho más facilitada, mucho más abierta y una conciencia de que tienen un lugar en el mundo, pues digamos que, y creo que es solo un tema psicológico. En Colombia vamos un poquito pues más despacio, pero es muy importante trabajarlo y es muy importante trabajarlo en los jóvenes, ¿sí? En los jóvenes que crezcan con esa noción. Creo que hoy en día es más fácil porque pues el mundo se ha ido como horizontalizando en las relaciones. Hay otros peligros, ¿sí? Pero de nuevo se facilita en la medida en que uno mete los jóvenes, ellos naturalmente van tejiendo. Y cuando uno pone jóvenes, por ejemplo, programas de intercambio, súper valiosos, ¿sí? Tanto los estudiantes que llegan a la universidad como los nuestros que van y tienen rotaciones afuera, son agentes que generan turbulencias y lo que existía previamente llegan y lo transforman. Eso es muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. A usted, Gracias, doctor. doctor Lamo. Y la última pregunta, el doctor Navarro, que lo había escrito en el chat, por favor, se la puede hacer personalmente. Claro, doctor. Buenos días, doctor Lamos. Muchas gracias por su experiencia. Creo que algunas cosas ya las contestó al momento de responder las otras preguntas, pero igual se la comento la pregunta. Eh, Muchas veces a los proyectos internacionales en las universidades iniciamos con un entusiasmo muy activo y sobre todo pues esa emoción de tener un nuevo proyecto y un nuevo financiamiento y nuevas ideas, nuevos temas, pero a lo largo de la continuidad pues se va perdiendo este entusiasmo. ¿Qué estrategias a lo mejor usted nos podría comentar o en su experiencia, estrategias de gobernanza, a lo mejor de gestión? Que puedan garantizar esta sostenibilidad y no solo del ámbito del financiamiento. Entendemos que el financiamiento a lo mejor sí lo podríamos en un caso hipotético conseguir o obtener, pero más que nada para la gestión del recurso humano, del propio equipo de trabajo, ¿no? Bueno, pues es un poco tautológica la respuesta porque creo que una de las formas de salir de esos estancamientos o acostumbramientos es con el mismo equipo de trabajo que uno tiene. Yo creo que en la medida en que uno tiene un equipo sólido, tiene personas inquietas y tiene personas y como el liderazgo, además de ser rotativo, está sacando a las personas de su zona de confort. Estamos terminando un proyecto, estamos preparando la próxima propuesta, ¿sí? No que se acabó y nos quedamos sin nada. Es antes de que se acabe, es cómo vamos a financiarnos cuando esto se acabe. Estamos pasando nuevas propuestas, ¿sí? Estamos, nosotros tenemos, por ejemplo, una cosa que llamamos un portafolio acordeón. El portafolio acordeón es que tenemos personas que han trabajado en nuestros proyectos y egresados de nuestros programas. La hoja de vida la tenemos como en esos binders donde uno saca las hojas de vida. Entonces sacamos qué persona, como la misión imposible, qué personas nos sirven para participar en este proyecto, ¿sí? Hacemos un rastreo del desarrollo de las personas que han trabajado con nosotros y las llamamos, ¿le interesa participar en esta nueva propuesta? Y entra a ser parte del equipo y estructuramos las propuestas con talento humano o el que está en la casa o contratos que son pues
de manera transitoria con paz en los proyectos en la medida en que se van apareciendo oportunidades. Es difícil, a menos esto funciona un poco distinto a los proyectos de investigación clínica, donde, digamos, uno consolida una línea de investigación que es, pues, los factores inflamatorios en tal entidad, ¿sí? Y se vuelve, pues, todo el tubo de desarrollo. En esto que son temas un poco más abiertos, no es solo el eje que uno trabaja de primera infancia o salud rural o atención primaria, esos son pues campos amplios. Entonces no es tanto lo que uno escoge, sino lo que aparece en el entorno. Entonces el Ministerio de Ciencias sacó esta convocatoria, el de Educación sacó esta, este hospital sacó esto, la Unión Europea sacó esta oportunidad, USAID en el pasado sacó esto. Entonces nosotros vemos y aplicamos a lo uno u lo otro, ¿sí? Entonces esa flexibilidad la tiene que uno que tener y tener personas que estén dispuestas a, pues con ese motor prendido en el equipo de trabajo. Eso pues sería mi observación. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Muchas gracias. Olvidaba también que, pues no solo Chile, obviamente México es impresionante cómo se mueve. También he tenido la oportunidad de trabajar con colegas mexicanos y mexicanas y son pues sí personas que pues realmente le dan uno cátedra en estas capacidades. Doctor Lamos, nuevamente muy agradecido por vertir toda su experiencia a los futuros líderes o líderes actuales de educación médica de la región panamericana. Lo agradecemos muchísimo, sobre todo por todo este big picture que les mostró de toda esta fundación y los pasos que hay que seguir para poder establecer las redes y transformarlas en un impacto social como ustedes lo han realizado a través de su trayectoria académica. Así que nuevamente muy agradecido por la gentileza de poder entregarnos su experiencia. Muy amable, muchas gracias. A usted, doctor Gracias. Soto, por la invitación, muy amable. A ustedes un Gra- cordial saludo.